Estamos con Melina Lares, es trabajadora del registro de las personas y trabaja hace más de 14 años en este lugar. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Querés presentarte vos? ¿Te presento yo? Sí, me presento. Soy Melina Lares, soy licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Cursé la maestría en Administración Pública. Doy clases en la Universidad de Administración Pública. Tengo un emprendimiento propio también, que tiene que ver con mi otro costado, que es el más artístico, que tiene que ver con la danza, con el teatro, con el canto. Y bueno, ahí tratando de unir siempre las dos cosas. ¿Cómo llevas el lado académico con el lado de Meli, la trabajadora del registro, que anda de acá para allá? Y bueno, a veces se complica. Hoy podría decir que me encuentro en un momento en el que esas dos cosas están unidas, porque trabajando dentro del registro tengo la posibilidad de académicamente unir esas cosas y es bastante satisfactorio. Contanos, estás haciendo una tesis que involucra el registro de las personas. Sí. La tesis surge a partir de, poder obtener el título de magíster. Y el registro de las personas me parece un organismo súper interesante para analizar, para estudiar, para comprenderlo y, por qué no, para mejorarlo también. En esta tesis que vos estás llevando adelante involucra muchas voces y sobre todo de trabajadoras y trabajadores del registro. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, me parece súper interesante poder recopilar las voces de los trabajadores y las trabajadoras. La tesis se trata de la transformación digital que viene viviendo el registro desde hace ya unos años. Y cuando hablamos de transformación, hay que definirlo y demás dentro de la tesis, pero principalmente hablo de como un giro de 180 grados que yo veo que tuvo el registro. Sin embargo, desde hace ya tiempo atrás, el registro venía teniendo algunos intentos de modernizarse, de digitalizarse y digamos que podríamos decir que ya estaba listo para esta transformación de la cual hablo en la tesis. Eso justo te iba a preguntar, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que tomó el registro esta iniciativa para digitalizarse? ¿Le cayó como de la nada o fue poquito a poquito? Bueno, eso es un poco propio de cómo se introducen las políticas públicas al interior de la administración, porque siempre hablamos de la administración hacia afuera y hacia el ciudadano, pero hacia el interior de las organizaciones también hay políticas. Y un poco lo que suele suceder, pero esto es en general y en todas las administraciones, también en las privadas, generalmente son sistemas que se implantan de arriba hacia abajo. Entonces, a la hora de gestionar el cambio, es importantísimo el conocimiento que pueda llegar a tener la persona que está a cargo para que esa transformación o ese cambio sea positivo y que lo que se quiere lograr con la introducción de tecnologías sea aceptado y receptado por las personas que en definitiva son las que van a trabajar todos los días con esa tecnología. En este proceso de cambios que pasó el registro, que podríamos decir 2017 o un poquitito antes. No, desde antes el registro ya venía con varios intentos de digitalizar. Eso lo sé por las entrevistas que he tenido la posibilidad de hacer, un poco también por haberlo vivido. Y sí, ya venía el registro digitalizándose, quizás es como demasiado, pero sí con varios intentos de actualizarse, de modernizarse, de dejar un poco de usar el papel. Es distinto cuando pones otras voces a tu experiencia, porque recién decía, también lo viví en carne propia. ¿Vas encontrando distintas voces? ¿Se contrastan mucho con tu experiencia propia? Creo que hay algunos puntos en la cual todos coincidimos, pero que es propio de cómo son instaladas las políticas. Y después cada uno tiene una vivencia y una experiencia totalmente diferente, que eso es lo que a mí me resulta enriquecedor a la hora de hacer la tesis. ¿Y te han surgido como casos o experiencias de, vos decís, esto es súper peculiar, no sé, que te digan quise digitalizar, además de un papel? ¿Te han surgido como esas experiencias de otros trabajadores o trabajadoras como peculiares? En general lo que yo observo es que la mayoría de las personas que trabajan y que van muy en contra de lo que la gente, o que en general tenemos de lo que es el empleado público,
que por ahí no quiere hacer, o se tiene una imagen bastante negativa respecto al empleado público, y sin embargo cuando vas a las entrevistas y vas a profundidad con la persona, te das cuenta que todos desde el lugar donde trabajan hacen lo que pueden y siempre un poco más para llevar adelante su labor diaria. O sea, observas siempre como un esfuerzo que a veces no se ve, digamos, así en general o a simple vista, pero si ahondás un poquito nada más, ya te das cuenta cómo todos los trabajadores siempre quieren mejorar su trabajo, su calidad de trabajo, y se ponen al hombro lo que tienen que hacer. Se derriba totalmente esa idea de, bueno, por ahí el personal más antiguo es reticente a los cambios, la modernización, pero no. Hay de todo, o sea, hay algunas personas que sí por ahí al principio sintieron y quizás sentimos, ¿por qué no?, un poco de reticencia, pero por ahí por ideas pasadas de que no iba a progresar, y sin embargo hoy vivimos una transformación digital en todas las aristas, me parece, de nuestras vidas, con lo cual los espacios de trabajo no quedan afuera, y bueno. Vamos a un camino a la digitalización total, comprendiendo la provincia en general en sí. ¿Cómo sentiste vos el apoyo de otras personas, de mandos medios, el apoyo hacia esta idea que tenés de la tesis de la transformación digital en el registro? Bueno, el apoyo lo que me da es la confianza de seguir adelante y principalmente la responsabilidad de hacer un trabajo de calidad, eso en respecto a mí. Y me parece que habla bien también de las personas que ocupan esos espacios, el poder abrirse a decir, bueno, sí, investigar, me parece que está bueno, que no es tan fácil de encontrar. Y además da como un sentido por ahí de transparencia, de información abierta, que muchas veces es lo que se pone en tema de discusión en muchos espacios. Lo que te comentaba es que en el marco de la Semana de la Identidad para el año pasado hicimos toda esta muestra, y esas son dos actas que comparan cómo eran las actas antes y cómo son ahora las digitales. Una de las observaciones que yo saco, que no tiene que ver con la línea de investigación, pero que a mí me resulta interesante, son los lugares que ocupan el contrayente y la contrayente, o los contrayentes, como se dice ahora. Y si vos te fijás en un acta de las nuevas, de las digitales, en este ejemplo vemos cómo los contrayentes están arriba, sin importar el lugar en el que están, y si vos vas a buscar acá las actas anteriores, no ves rápidamente uno de los contrayentes, el primero, pero el segundo te cuesta encontrarlo. A mí me pasaba esto cuando recién entré al registro, ¿esto es un acta de matrimonio? Sí, bueno, ¿y quién se casó con quién? O sea, si no miraba acá, por ahí no me daba cuenta. Y acá rápidamente podés, o sea, esos lugares que se fueron ocupando, si se quiere, tanto en la sociedad y cómo se refleja también en las actas, me parece súper interesante para una futura línea de investigación, digamos, de este estilo. En un acta de las anteriores siempre va primero el contrayente varón, y acá el orden es indistinto, por eso hicimos también el contraste. Pusimos cómo sería la anterior y cómo es ahora, y pusimos tranquilamente la mujer puede ir adelante sin ningún problema. Este es un nacimiento también, como era antes, que teníamos en una hoja los dos, y como es ahora. Y bueno, y lo mismo un poco acá, está primero el inscripto en sí, o la inscripta, y los padres están abajo y es hijo de, y los órdenes también cambiaron. Antes lo mismo, vos ponías en un nacimiento, y si el declarante era el padre, vos lo tenías arriba, y lo tenías incluso abajo, dice su padre, el declarante, y su madre, y perdida por ahí. En cambio ahora en las actas nuevas es la persona que se inscribe, está en el cuerpo del acta, y abajo están los padres, y el orden también es indistinto. Es hijo de y dos personas. Respecto a la tesis, bueno, viene todo viento en popa. Sí. Viene todo viento en popa. Ya hace 14 años que estás trabajando en el registro. Entró mucha gente nueva, muchos jóvenes. ¿Qué palabras le dirías, qué consejo le dejarías? Vos que viviste este proceso de cambio de digitalización del registro y que ya llevas 14 años trabajando. A los nuevos les daría la bienvenida, y lo que les diría es
que sí vivimos en un proceso de digitalización y que sí para mí no tiene vuelta atrás, pero que sí es interesante que también puedan escuchar cómo eran las cosas antes, porque los sistemas a veces se caen o a veces no funcionan como se espera y hay que volver para atrás, y ese volver para atrás creo que ahí es un punto para el que hace muchos años que está, que como tiene las dos vivencias puede rápidamente volver, decir, bueno, no lo puedo hacer así, bueno, vuelvo a la lapicera y no tiene ningún problema. Es más difícil para el que ya viene con el chip digital. Y lo que les diría a las personas que ingresan es que sean curiosos, respetuosos, pero curiosos, que si pueden pasar por la mayor cantidad de oficinas que puedan, mejor. Me parece que eso te da como una amplitud a la hora de entender la organización y el registro en general, que es bastante complejo, es muy grande y muy disperso, porque está desparramado por todo el territorio de la provincia. Si pueden trabajar en una delegación, que lo hagan, porque ahí entendés un montón de cosas que después cuando venís a Casa Central es como que tiene todo mucho más sentido. Y trabajar en las delegaciones tiene como ese roce con los ciudadanos. Es estar ahí al frente. Es la cara visible, la más visible del registro, y a veces se toman las delegaciones. Le mando un beso a la delegación de Gonet, que es donde yo inicié, y me parece que ahí yo aprendí en sí cómo es el registro, para después venir a Casa Central y poder tener como un entendimiento mucho más acabado, si se quiere, de la organización en general. Obviamente que yo ya soy curiosa y lo hago, estudio al registro, estudio a la administración, estudio la administración privada, las trabajo a ambas, pero eso lo hago porque a mí me gusta, pero me parece que es interesante esto de poder tener como una amplitud a la hora de entender cómo funcionan las cosas y no quedarse solo en un nicho. ¿Cómo ves esto de que el registro impulse y avale también a que su personal se profesionalice cada vez más? Me parece excelente. Me parece que en general la administración pública, pues esto es en general, se pueden observar alguna especie de, si hablamos en términos de carrera administrativa, bastante más claro está a nivel nacional y bastante menos en cuanto a provincias, ni hablar municipios. Me parece que es interesante que se puedan fomentar carreras administrativas para profesionales y para no profesionales. Me parece que es una gran deuda que tiene la administración en general para con sus empleados, y si con esto podemos decir que hay un inicio, que hay un comienzo, me parece espectacular y lo aplaudo. Tener el registro tan cerca y que sea un acceso a la fuente tan cercana es... ¿Se puede decir que es acceso infinito o no? En realidad, o sea, yo tengo que ser mucho más cuidadosa digamos, a la hora de investigar, decís vos, sí. Mucho más cuidadosa que cualquiera, porque al estar inmerso, o sea, yo tengo que tener una mirada súper objetiva, siendo un sujeto, o sea, que soy subjetiva, pero tengo que tener una mirada mucho más, digamos, tengo que hacer preguntas que no me digan lo que yo ya sé. Entonces es más difícil, por eso yo hablaba al principio de ser responsable respecto de la investigación. Pero bueno, sí, digamos que tengo la posibilidad de ir a informantes clave, que es lo que se llama en una investigación. Y en este proceso de digitalización que vos estás documentando desde el registro de alguna manera u otra, ya hablamos de cómo lo toman los y las trabajadoras. ¿Cómo lo ves que lo van tomando las y los ciudadanos? Bueno, ahí no es parte de mi investigación, pero sí creo que es espectacular para el ciudadano que quiere pedir un acta y que puede estar desde la comodidad de su casa pidiéndola. Entiendo que falta muchísimo desarrollo, pero eso es propio, digamos, de cómo está hoy todo en general, lo que tiene que ver con los software, si querés, informáticos. Pero me parece espectacular para el ciudadano que pueda acceder a su acta de nacimiento, por ejemplo, desde la comodidad de su casa, que pueda incluso inscribir a sus hijos sin la necesidad de acercarse a una delegación.
Y creo que somos los dos, tanto desde adentro como de afuera de la organización, los que tenemos que ir aprendiendo e ir transformándonos, y creo que es en conjunto eso, porque si no es bastante complejo. Hace un ratito decías que a las personas nuevas que ingresaron al registro les aconsejabas ser curiosos, curiosas. Esperemos que, bueno, todo este proceso y toda esta experiencia nueva que ellos lleven adelante les sirva para su vida personal, me incluyo, y así como también te sirve a vos. Sí, sería bueno, o sea, por eso te digo curiosos en el sentido de indagar, digamos. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, filósofo, y él decía invitar a los empleados públicos a que, por supuesto siempre con respeto, pero que cuestionen las cosas que nosotros hoy vemos que son así, que es muy propio de la administración pública, esto se hace así porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así, no. En algún momento se tomó la decisión de que eso sea así, y cuestionarlo siempre con las intenciones de mejorarlo, me parece que es el camino, digamos, para poder tener una administración, una sana administración, como se dice, una administración pública de calidad, no solamente para el trabajador, sino para lo que le damos a los ciudadanos. Gracias, Mary. Gracias a vos.